Entonces el día de hoy estoy con Paola, de Presente Bolivia, estoy también con Leonardo y con Solange. Y va a ser un gusto conversar acerca del decreto que ha presentado el presidente Rodrigo Paz el día de ayer, el 5503. Es un gusto estar con ustedes. Por favor, chicos, si pueden presentarse. Estamos con economistas de lujo, por si acaso, ¿no? Este espacio pretende que los jóvenes tengamos más espacios de diálogo. Ya está muy bueno. Nos gusta mucho Gonzalo Chávez, Gonzalo Colque, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos a la nueva cama de economistas. Por favor, chicos. Porfa, Solange. Ok, gracias. Bueno, gracias chicos por la invitación. Mi nombre es Solange Cerdán Matiasevich, economista, como ya me presentaron. Yo tengo una maestría en políticas públicas en LSI. Me he dedicado toda mi carrera a ver temas de protección social y mercados laborales. Ahora trabajo como consultora para una empresa chilena y el día de hoy también trabajo para distintos organismos internacionales en Bolivia, haciendo consultorías justamente respecto a este tema de protección social. Así que va a ser un placer poder conversar con todos ustedes al respecto. Yo soy Leonardo Siles, también economista de la Católica. He hecho una maestría en la Universidad de Chile en economía, recién la terminé. Y además, a lo que me dedico soy secretario académico en Libera, que es una organización de aquí de La Paz. Hacemos investigaciones económicas, por ejemplo, una de nuestras más destacadas es el índice de burocracia, ya por 3-4 años midiendo la burocracia en el país. Y además estamos metidos con formación de líderes, formación en economía. Entonces también va a ser un gustazo conversar con ustedes y, como decía el Mate, una perspectiva tal vez renovada de las cosas que nos está tocando vivir a nosotros, a los jóvenes hoy en día. Bueno, primero bienvenidos. A mí me parece muy interesante porque es una reacción bien fuerte. Ya sabemos que al menos acá en La Paz mañana va a haber un montón de bloqueos. Creo que prácticamente va a ser medio imposible moverse en la ciudad si no es por teleférico. Pero la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿están a favor o en contra de las medidas de Rodrigo Paz? No tengo ningún problema en decir que estoy totalmente a favor de levantar el subsidio a los hidrocarburos. Después podemos entrar en los detalles de lo que ha sido el decreto, que ese es otro tema, pero levantar el subsidio a los hidrocarburos estoy 100% de acuerdo. Es una medida que va en la dirección correcta. Es parte de las cosas que tenían que corregirse para, en verdad, empezar a hablar de la nueva Bolivia, de lo que viene el día de mañana, para empezar a pensar en políticas de crecimiento, políticas de flexibilización de los mercados laborales, sin quitar el subsidio de los hidrocarburos. Y vamos a tener un agujero fiscal que se va a perpetuar por todavía más años. Tenemos 14 años de déficit fiscal en el país. Y el subsidio a los hidrocarburos era algo que estaba explicando contundentemente los déficits. ¿No? Sí, 6 puntos del PIB. 6 puntos del PIB. El déficit fiscal, sí. El déficit fiscal está rondando el 12% del PIB. Entonces los 6 puntos... 6 puntos son exclusivos de las... Más, no 5% del PIB. Del PIB son las subvenciones. Okay. Correcto. Entonces era algo súper necesario y obviamente yo creo que el desafío que tiene el gobierno de Rodrigo Paz ahora es mantener esta medida. No es posible echarse atrás, No va a traer buenas señales que el gobierno de Rodrigo Paz eche atrás con esta medida. Es algo que debería mantenerse. Y obviamente, aquí súper contento de hablar de las cosas que deberían hacerse para contener el gran impacto que todos nosotros vamos a sufrir. Creo que toda la población boliviana, durante las elecciones, el tema más recurrente era el tema de dólares y gasolina, ¿no? Existía podríamos decirlo, un consenso en la sociedad de que el tema de la subvención era algo que tenía que quitarse de manera gradual, de shock, pero era una medida que tenía que hacerse, ¿no? La distinción entre probablemente el programa de gobierno que nos había planteado Tuto Quiroga y Rodrigo Paz era de que Tuto Quiroga lo iba a hacer más o menos de shock, mientras que Rodrigo Paz lo iba a hacer de manera gradual, ¿no? Hacer un poquito de memoria. Han pasado exactamente 15 años y 9 días de que se lanzó el decreto 748 por el presidente, en ese momento el presidente en ejercicio, porque Evo Morales estaba de viaje, Álvaro García Linera. Lo hicieron en diciembre del 2010 y duró 5 días, ¿no? Tomemos en cuenta, y yo quiero que lo veamos un poco desde una perspectiva más política y económica. Evo Morales venía de ganar elecciones, Evo Morales venía de ganar un referéndum
y Evo Morales estaba haciendo sus giras por el mundo, hablando justamente de que era el primer presidente indígena. O sea, todas las bases sociales, absolutamente tenía todo el respaldo político para hacerlo. Y a pesar de eso, en 5 días dio marcha atrás. ¿Ustedes ven la posibilidad de que Rodrigo Paz pueda mantener la subvención desde una perspectiva más política? Porque económicamente creo que ninguno tiene la menor duda de que es algo que se tiene que hacer para que podamos crecer como país. Yo creo que hay una diferencia sustancial respecto al clima político y económico 2010 y lo que es 2025. Y voy a ahondar primero en lo que es el contexto económico, probablemente. El 2010, Bolivia estaba atravesando pleno auge económico. Y voy a dar algo así muy puntual, como yo lo ilustro cuando hablo con la gente. En este país llovían dólares. Llovían dólares, nosotros perfilábamos por ser potencia energética del continente, tú tenías estabilidad plena, inflación baja, la gente tenía unos ingresos elevados comparado a situaciones anteriores. Entonces no se podía explicar por qué ibas a levantar en ese momento el subsidio. La gente no lo entendía. Entonces decía, ¿por qué tú vas a crear inflación, desestabilizar todo? Y necesariamente está todo bien. ¿Qué necesidad? Entonces no hubo un argumento técnico en ese momento que se pueda transmitir a la población y decir, ¿sabes qué es necesario? Y empezar a explicar toda la parte técnica, que es importante que ahora también lo discutamos tal vez con la gente, porque no estoy de acuerdo en que todos haya un consenso de que está bien. Yo creo que hay mucha gente que aún piensa que no es necesario. Ya. Pero me parece que el día de hoy, todo el 2024 se ha dado el argumento de por qué hay que levantarlo, ¿no? Y no olvidemos que hemos llegado al extremo de que los transportistas el día de hoy, que están muy acongojados por la noticia, que no es para menos, pero que han estado perdiendo días enteros de trabajo. Claro. Es gente que en promedio, cuando tú ves los días promedio de trabajo a la semana del sector de transporte, trabajan en promedio 6 a 7 días a la semana. Y el año pasado han perdido entre 1 y 2 días de trabajo porque estaban haciendo colas. Eso tenemos que pensar cuál es el impacto que ha tenido en sus ingresos, ¿no? No es menor. Entonces, entender esa coyuntura totalmente distinta al día de hoy y explicar a la gente de que no hay combustible, tenemos que levantar esto no da más, es insostenible. Además de tener una inflación de alimentos que supera el 30%. Pero en el decreto dice que 5, ¿no? Que eso lo podemos discutir totalmente. Ese ha sido un error. Estoy totalmente de acuerdo. Y comunicacionalmente ahí lo que se ha hecho ha sido... Podemos discutir toda la parte de la justificación económica, me parece que está flojita. Pero yo les diría que es totalmente distinto, ¿no? Claro. Ahora todos lo hemos vivido. Todos hemos hecho cola, hemos hecho la pijamada real haciendo cola, ¿no? Esas cosas. Pero ahora es eso, ¿no? Es decirle a la gente, no da más. No hay combustible. Y yo tengo una pregunta. Quitar las subvenciones vino acompañado de subir el salario mínimo a 3.300 y también de aumentar ciertos bonos. Este complemento, digamos, ¿qué significa para la economía? Porque muchos dicen, bueno, ahora sí que matas a algunos empresarios o gente que contrata al subir tanto el salario mínimo. Se preguntan de dónde vas a sacar para aumentar, digamos, estos bonos. ¿Por qué creen que Rodrigo lo hizo, teniendo tal vez justamente quitando la subvención? Y otra cosa que les quería preguntar también es que mucha gente se pregunta si evidentemente todo está subiendo. Si es que Rodrigo se mantiene fuerte con su decisión de quitar la subvención, los precios van a subir y se van a quedar así, o en un futuro con otras medidas que él podría tomar, podrían llegar a bajar los precios en general de la canasta, digamos. Un punto que a mí me parece, antes tal vez de pasar a esta pregunta que haces vos, Pau, que decía Lala Solange, estoy 100% de acuerdo, es hoy el gobierno no tiene una opción de salida o no puede echarse atrás con esta medida como podía hacerlo Evo Morales con el gasolinazo. Ahí sí teníamos abundancia de dólares, era posible sostener la subvención. Hoy en día no es posible. Ya veían venir la crisis. No, pues porque todavía no habíamos llegado al pico de las exportaciones de gas, no habíamos llegado al pico de la acumulación de reservas. Pero sí era un problema, digo, porque si no lo quitarían. No, claro que sí, pero ahí estamos los economistas siempre advirtiendo con muchísima anticipación. Y hoy en día esa opción de salida ya no es factible, ya no es posible. Entonces, yo creo que eso también es algo que el gobierno de Rodrigo Paz va a tener que considerar al momento de decir, bueno, nos echamos atrás,
¿cómo vamos a seguir financiando estos subsidios? Entonces, sí. Para mí, y yo tengo una pregunta, porque yo en realidad cuando hacía un sondeo de redes sociales y veía, ¿no? La gente probablemente, o sea, de verdad que yo veía que existían diferentes actores políticos de diferentes líneas que decían había que quitar la subvención. El tema, la forma no fue la adecuada, probablemente, pero los más radicales decían había otra opción. Sí. Yo quiero preguntarles, ¿realmente había otra opción que no quitar la subvención? O bueno, dicen, pónganse creativos, que no sé qué. ¿Cuáles eran las últimas consecuencias que podíamos tener? ¿Qué pasaba si no quitaban la subvención? Esa es la pregunta, ¿no? Porque mucha gente cree que esto es algo sostenible en el tiempo. Pero ¿por qué no es sostenible en el tiempo? ¿Cuáles son las consecuencias? Yo creo que le has dado la pregunta clave. Porque el día de hoy yo creo que yo por lo menos he visto los dos discursos, ¿no? Los dos lados de la moneda, la gente que dice, todos concordamos en que esto es muy doloroso, muy doloroso. Y también concordamos y no somos ingenuos en que esto le pega más a la gente que está en la cola de abajo de los ingresos, sin lugar a dudas. Claro. No somos ingenuos. Pero la gente que te dice, bueno, era necesario. Y tienes a la otra gente que te dice que dos cosas, ¿no? O que no era la forma, ¿no? Que debería haber sido más gradual, que ese es otro tema que podemos discutirlo. Y otro grupo que te dice, no, es que no era necesario, hay otras formas, que si nos vamos a ajustar el cinturón, que empiecen por ellos, que le quiten el salario a los expresidentes, a los diputados, que le bajen al mínimo. 3,300. ¿No? Claro. Que eso lo podemos discutir en números y matar los discursos populistas, digamos, ¿no? Ya, pero realmente, cuando vos ves esto y ves la magnitud del desastre, te das cuenta que no hay alternativa. Y cuando yo pregunto a la gente, ¿y entonces cuál era la forma? No te saben decir porque no existe. Y creo que eso es muy duro el día de hoy decir que hemos llegado a un punto en el que no tenemos alternativa. ¿Qué hubiera pasado o qué pasaría? Y me hago cargo de lo que voy a decir. Si Rodrigo Paz el día de mañana, en una semana, decide ir para atrás, o si nunca lo hubiera anunciado, se hubiera agudizado la tendencia que vemos desde el año 2023. ¿Y qué tendencia es esa? La escasez del combustible. Cuando la gente pensaba que ya estábamos en una crisis muy profunda, no era mentira, pero lamento informarles que puede ser peor. Y cuando digo que puede ser peor, porque ya ha habido experiencias internacionales donde ha aparecido algo similar. Yo les invito a todos, si son curiosos, investiguen el caso de Sri Lanka. Sri Lanka se ha quedado sin combustible al tal punto que el país se ha parado. Imagínense un país sin combustible. El país se ha parado. De un día para el otro, un freno de mano al país. Y eso es a lo que iba Bolivia. O a lo que iría si se va para atrás. Porque, a ver, ¿qué pasa con el tema de la subvención? El país está quebrado. No se puede seguir pagando los más o menos $300 millones al mes que se tienen que pagar para combustible. Es muy complicada la situación. Entonces, te quedas sin transporte, se para el país. ¿Qué pasa? Inmediatamente los precios escalan. Y de un día para otro, esta inflación se puede convertir muy rápidamente en una hiperinflación. Me hago cargo de lo que digo. Y esto es algo que incluso el presidente actual del Banco Central lo ha hablado y lo ha dicho públicamente. Hemos estado a muy poco de que Bolivia entre en una hiperinflación. Y yo creo que acá nosotros no hemos estado vivos cuando Bolivia tuvo la hiperinflación. Claro. Pero yo creo que todos los que estudiamos historia lo tenemos muy presente, los economistas sin lugar a duda, porque lo estudiamos muchísimo. Es un caso de estudio, de hecho, a nivel mundial, porque así de severo fue. Y creo que esa situación es aún 1000 veces peor en temas de pobreza, de temas de desigualdad, a lo que podemos vivir en el corto y mediano plazo al momento de levantar la subvención. Pero ahí, Bolivia, a ver, hablando de subvenciones, existen dos posturas. Los que creen que yo siento que Bolivia está muy acostumbrada a las subvenciones en muchas áreas, no solo la gasolina y demás. Y la verdad, bajo mi perspectiva, es de que esto no es una realidad. O sea, tú dices, no, que cómo, que este es el precio real, el de la subvención, pero no es así. O sea, el precio real del mercado es el que es sin subvención. Entonces, ¿en qué momento de la economía ustedes creen que debería ser ideal, digamos, tener una subvención? Porque en otros países mucho más desarrollados que Bolivia existen subvenciones, digamos, que tal vez pueden ser mantenidas en el tiempo, pero, o sea, ¿qué significa realmente una subvención para el país? Y si en algún momento sí tener un nivel de economía puede llegar a ser algo sostenible, digamos. El problema con las subvenciones a la gasolina, a los alimentos,
El problema es que las decisiones económicas se toman considerando un precio que no es. Entonces, claro, puedes salir y dar vueltas por la plaza, puedes irte un fin de semana a Mayasa, otro fin de semana al lago, porque la gasolina era muy barata, muy, muy, muy barata. Las decisiones económicas, muchos economistas pensamos, tienen que tomarse en base al verdadero costo de oportunidad del combustible. El costo de oportunidad del combustible es un producto que es fácilmente comerciable entre diferentes países del mundo, puede moverse de aquí a allá. Refleja, pues, tiene un valor más alto al que estábamos acostumbrados hasta ayer. Que si hacías la conversión al tipo de cambio paralelo, estaba alrededor de los 30, 40 centavos de dólar, cuando hasta ayer con la subvención. Hoy en día, bueno, es como si hubieran ajustado el precio de la gasolina a la paridad, un dólar el litro de gasolina con el dólar oficial, ojo, no con el dólar paralelo. Entonces, el problema con las subvenciones es eso. Las decisiones se toman con información que está distorsionada, porque otra vez no se está reflejando el verdadero costo de oportunidad. Podemos pensar en el costo de oportunidad como aquello que se requiere para poner la gasolina en una estación de servicio. Todo aquello a lo que se está renunciando para poner la gasolina en una estación de servicio. Entonces, si de la noche a la mañana me dices, va a costar la mitad de lo que realmente cuesta, hago el doble de las cosas que haría en otra circunstancia. Y ahí yo creo que Solange tiene muchísima más experiencia. Yo creo que los subsidios tienen que aplicarse de forma temporal para productos bien delimitados y con un programa, o sea, con una planificación que te permita retirarlos en algún momento del tiempo. Uh-huh. Y otra cuestión que me encantaría discutir es, bueno, cómo se ha intentado corregir o cómo se ha intentado mitigar el impacto de la quita de estos subsidios sobre las familias bolivianas. Se ha incrementado el salario mínimo, que es algo que tú habías preguntado, Pau. También se han dispuesto ciertas regulaciones en materia fiscal que de alguna forma alivianan la carga fiscal que pagan los bolivianos, pero a lo mejor deja la sensación de que no son tan no están tan bien, claro, no son suficientes, o obviamente si es que tuviéramos la capacidad estatal para hacerlo, podrían haberse hecho de otra forma. Obviamente aquí es pedir por pedir. Bolivia no tiene la capacidad estatal suficiente como para, por ejemplo, subsidiar, claro, como para focalizar o para subsidiar a la demanda, porque este era un subsidio del lado de la oferta. Esto se estaba subsidiando del lado de la oferta de carburantes, no del lado de la demanda, que es a lo que a uno le interesa cuando quiere implementar este tipo de políticas sociales. Ahí, digamos, me parece interesante lo que ustedes plantean, porque claro, creo que por lo menos en esta mesa sí existe el consenso de que se tiene que quitar la subvención, ¿no? Yo leía un par de análisis que estaban a favor, medianamente a favor. Gonzalo Chávez dice, la crisis no es un asunto de Excel o de macroeconomía, sino también tiene que ver la microeconomía y sobre todo el tema de Seguro. Cómo llevas adelante, digamos, la gobernabilidad adecuada, ¿no? Porque ahorita el problema que estamos teniendo no es que se haya quitado simplemente la subvención y que los precios vayan a dispararse de aquí a unos días, sino que en el escenario político, Edman Lara, el vicepresidente, está teniendo un rol fundamental en articular a las bancadas que están en el Parlamento para justamente empezar a frenar tal vez posiblemente unos créditos y ser un contrapeso. Sí. Entonces tienes en el poder político, porque para la legitimidad necesitas dos tipos de gobernanza que justamente es en las calles y en el Parlamento, sí, ¿no? Estos dos aspectos de gobernanza en la actualidad Rodrigo Paz no los tiene. No. Entonces, desde una perspectiva más técnica, creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Era un hueco gigante, había que quitárselo, hay que generar mayor posibilidades y sí, ¿cómo podría decirlo? Generar las condiciones adecuadas para que pueda existir inversión extranjera directa en el país, sí. Pero ¿cómo hacemos que la gente comprenda eso? Claro. Porque, claro, racionalmente lo podemos comprender, pero cuando tú tratas de pagar tu pasaje y ahora cuesta 5 pesos, la gente dice, no me interesa, yo quiero mañana estar bien. Sí. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Cómo podemos hacer, o cómo puede hacer el gobierno? Porque ahorita es un problema del gobierno y del Estado y del presidente, hacer que la gente comprenda que esto ya no es sostenible. Y ahí, o sea, yo complementando, porque mi pregunta complementa mucho la del Mate, muchos dicen, ¿por qué una semana antes de Navidad? ¿Por qué no una después? Sí. O sea, no puedes esperar Navidad, digamos, porque... Claro. Y yo quiero preguntarles, ¿realmente el cambio... Si él hubiera tomado estas medidas una semana después de Navidad, ¿hubiera influido mucho o no? Todo hipótesis, ¿no? Aquí, pero yo creo que no ha sido un accidente la fecha escogida.
creo que ayuda mucho. Ellos deben tener la esperanza de que ya, mira, miércoles en la noche lo anuncian, jueves no se iban a articular mucho, viernes empiezan los conflictos, pero ya te toca fin de semana. Y de ahí lunes, martes, ya después previa de Navidad. Es un poco más difícil, al menos que se articulen grupos de conflictividad serios. Creo que esa es la hipótesis que ellos están jugando. Si se cumple o no, no lo sé, ¿no? Habrá que verlo. Pero yo creo que es tan precaria la situación de Bolivia, vuelvo a lo mismo en temas fiscales y de temas de dólares, que una semana es importante. Consideremos, les vuelvo a decir, $300 millones al mes para pagar la subvención. ¿Cuánto es una semana? Claro, y hoy el ministro de Economía decía que están ahorrando desde hoy $10 millones por la subvención. No es menor, para nada. Ahora, y esto voy a responder a mucha gente que incluso a mí me decía, porque hice un post en Facebook que ahí loco se compartió. Se hizo viral, sí. Pero hubo mucha gente ahí que me decía, pero no es justo que nosotros tengamos que ajustarnos y los empleados públicos siguen ganando los 10,000, 15,000, 20,000 bolivianos, que deberían bajarles a la mitad todo. Eso es un debate para otra mesa, me parece. Pero aún así, nosotros hemos hecho un estudio con la Fundación Freddy Chevert sobre un tema fiscal justamente, y ha habido un par de expertos en la materia que se han tomado la molestia de revisar cuenta por cuenta fiscal y se han ido a revisar las cuentas de qué significa para el Estado la presión de los salarios de los funcionarios públicos con ítem y aquellos con consultores en línea, por ejemplo. Porque además eso es lo primero que viene desde el discurso de Milei en Argentina, que se ha copiado mucho, ¿no? Que eliminamos tantos ministerios y se va a ahorrar un montón de plata. En realidad no es mucha plata. ¿Cuánto sería en Bolivia? No tengo el número ahorita. Con gusto podemos revisarlo después. Pero es un monto que es casi marginal, les diría, respecto a lo que significa las necesidades de pagar o cubrir una subvención de gasolina, que además no perdamos de vista que el tema de además las subvenciones que es en dólares y nosotros no tenemos dólares, ¿no? Y los salarios se pagan en bolivianos y es otro tema. Como les digo, es un tema que yo creo que merece las cuentas fiscales otro espacio, pero importa muchísimo el timing, sin lugar a duda. Uno, mi hipótesis es por el tema de manejar la conflictividad, y dos, por un tema de que sí, yo creo que una semana, dadas nuestras circunstancias, coyuntura fiscal, importa bastante. Bueno, además, desde una perspectiva un poco más política y coyuntural, creo que ha sido mejor que no sea anunciado, en el sentido de que si lo hacían después de Navidad, iban a decir, ¿por qué antes de Año Nuevo? Sí. Si lo hacían después de Año Nuevo, no lo hagan antes de Carnaval. ¿No? Las elecciones. Claro, y luego las elecciones, y siempre hay una excusa, y es como... No hay un momento ideal. Hay una analogía perfecta, como la del gimnasio, el lunes empiezo. No pasa eso, tienes que realmente, o sea, si tocó, bueno, pues nos toca, y bueno, pero quería que tal vez me puedan responder la pregunta que les había hecho en inicio. No sé si la recuerdan, porque yo no. Sí. ¡Mate! La cuestión política es fundamental. Yo creo que, y ahí no estoy de acuerdo en que digas que es un problema del gobierno, un problema del Estado. Es un problema de todos ahorita. Buenísimo. El tema de la quita de la subvención. Y ahí yo creo que nosotros tenemos el rol en este tipo de espacios de comunicar porque es importante quitarle el subsidio. Que no es un capricho. Yo escuchaba, estaba subiendo en el minibús y el chofer me decía, ese es un capricho del gobierno, lo quiero hacer porque son malos. No, pues. No, ¿Cuánto te han cobrado? 3. He tenido la suerte de tener un maestrito que... Sí. He tenido la suerte de tener un maestrito que dice, no, yo voy a esperar a ver un poco qué pasa, porque creo que ya estaba la determinación en realidad de los choferes de cobrar a 5, de cobrar a 6.50, pero decía, no, voy a ver qué va a pasar. Pero a pesar, digamos, de tener esta mirada, digamos, más, bueno, veámoslo, tomémoslo esto con calma, al mismo tiempo me decía, oye, este es un capricho del gobierno. ¿Por qué lo está haciendo? O sea, el gobierno puede hacerlo todo. Entonces, yo creo que a partir de ese punto, nosotros tenemos un rol bien importante de comunicar. Oye, no se puede mantener el déficit porque no tenemos la plata para pagarlo. Así de claro. No hay los dólares para pagarlo. Y tú sabes, Orange, si intentáramos financiarlo con bolivianos, eso se va en la inflación y la inflación explota. Y perdón que te corté ahí, porque una de las críticas más compartidas, por lo menos en redes sociales, era que Arián Laguna comentaba, ¿no? La escasez de dólares es el problema, pero cobrando el doble o triple en gasolina, en bolivianos, no se soluciona. Totalmente. No, totalmente. Pero ¿cómo generas dólares? Ya, ok. Y ese es un punto clave, además, que es bueno decir que hay muchos retos que el gobierno enfrenta ahora, además de la conflictividad. Claro. ¿Por qué yo les digo?
Yo un día me levanto y te anuncio que vas a pagar el doble o el triple en combustible, pero te estoy prometiendo que vas a tener combustible, que las colas se van a acabar. Ujú. ¿Qué pasa si no es así? Porque vuelves a un punto clave, ¿no? Es decir, la gente ahora va a pagar 2 veces, 3 veces el combustible, Ujú. pero nosotros cuando vamos a comprar la gasolina o el combustible afuera, tenemos que entregar dólares y Bolivia no tiene dólares. ¿Cuál es el problema? Por eso el gobierno ha trabajado muchísimo en la gestión de hacer una gira por Washington y con todos los organismos internacionales y se está esmerando en aprobar estos créditos porque es una inyección rápida de dólares que te va a Ok. garantizar comprar ese combustible y que además le puedas decir a la gente, ya no hay filas. Porque lo peor que te puede pasar en una semana es que la gente tenga que pagar el 6.80 y algo por la gasolina y 9 algo por el diésel y que Ok. encima Todavía tenga que no haya. bancarse Claro. los dos días de cola. Eso Claro. sería lo peor y ahí sí realmente esa medida se cae sin necesidad de que haya bloqueos ni nada. Ahí sí el país estalla y con justa razón. Entonces hay muchas aristas aquí que completar, ¿no? Ujú. Y definitivamente el tema de dólares rápidos, yo personalmente no veo otra que no sea a través de estos créditos. No hay otra. Obviamente va a tener que trabajar el gobierno en pensar otras medidas, como empezar a crear tal vez un poco confianza entre la gente para que vuelva a repatriar sus dólares. No necesariamente los ha sacado, pero hay gente que lo tiene en el colchón bank, volver a poner en el Y sistema. ese es un tema muy importante que quisiera que me lo puedan aclarar ustedes. Porque mucha gente dice, ustedes creen, o bueno, la gente cree que por buenos tipos los empresarios van a traer sus dólares de vuelta al país, porque en realidad uno de los problemas principales es que se generan dólares, sobre todo el sector de la agroindustria y también los mineros auríferos, los cooperativistas, y lo primero que hacen es lo sacan del país. ¿Esto garantiza que puedan devolver los dólares al país? ¿O qué medidas tendrían que hacer para que esto pueda retornar al país? El decreto de anoche tiene ciertas, ha contemplado ciertas medidas para un poquito que otra vez vuelvan los dólares al país. Tienes la repatriación de capitales, Ujú. entonces una serie de medidas que están destinadas a, por ejemplo, uno pagaría una alícuota del 0% para al traer sus dólares a Bolivia, siempre y cuando estén 24 meses en el sistema financiero, o sea, Ok. continuos, 2 Ya. años seguidos. Si quieres sacarlos, ahí tienes un problema porque vas a tener que pagar un 5% de alícuota. Entonces, Si pueden sí. invertirlo en lo que se considera inversión inversión productiva, exactamente. ok. Tienes esas Buenísimo. dos alternativas, Sí. o lo dejas en el banco o lo puedes invertir. Y también está, para cerrar mi punto, también está el nuevo régimen de inversiones, una especie de RIGI como estaba funcionando en la Argentina, lo Sí. mismo. Pero no es claro en cuanto al alcance. Dice, bueno, sí, vamos a proteger la seguridad jurídica, vamos a respetar la propiedad, pero yo creo por ahí que faltan algunas señales más que realmente inviten a la gente que está deseosa de... Porque, a ver, otra cosa que aquí yo creo que hay que... podemos hablar un poquito en términos de las oportunidades que tiene el país. Estamos hablando de, nos está jugando una mala pasada la quita del subsidio, tenemos la escasez de dólares, pero denme un minuto y hablemos un poquito de las cosas que podrían pasar en la Bolivia de pasado mañana, del mediano a largo plazo, una vez estas cosas se puedan corregir. Bolivia está tan lejos de su crecimiento económico potencial como producto de 20 años de políticas del movimiento al socialismo, que uno mete plata en este país y la rentabilidad es altísima. Hay un montón de cosas que se pueden hacer en los sectores productivos, minero, agricultura, servicios, que son oportunidades que están 100% perdidas porque nadie se anima a invertir en este país. Entonces, en el momento en el que realmente, ojalá sea el gobierno de Rodrigo Paz y ojalá no tengamos que pasar nosotros 5 años discutiendo la importancia de la propiedad privada. Ojalá durante este gobierno lleguen las inversiones que van a hacer que este país crezca rápidamente. Es que, Leo, tú le has dado al punto y a la primera pregunta que les hice en un inicio. Yo creo que Bolivia, o sea, ahora, como tú dices, todos estamos pasando un mal momento, todo está subiendo y lamentablemente les doy un ejemplo de una amiga que vive en Argentina y que tuvo el proceso de la transición Claro, con de Javier Milei y decía, claro, en un inicio fue súper fuerte porque los salarios mínimos eran $200, $300 y con lo que todo subió no te alcanzaba para nada. Me dijo, ahora, o sea, ya estoy hablando de jóvenes, no de altos cargos, digamos. Me dijo, el salario mínimo te ofrecen trabajos de $800 hasta $1,000. Claro. O sea, siendo tu primer trabajo. Sí. Entonces, ahí obviamente ya no es tan fuerte pues pagar todo lo que cuesta, porque yo cuando fui a Argentina el año pasado, más o menos en enero, una hamburguesa
les digo. De verdad me costaba, o sea, yo no podía almorzar tomando el tipo de cambio, digamos, por menos de 150 bolivianos, Sí. Claro. pero mínimo. Sí, Ah. sí. Entonces algo carísimo, que en algún momento Argentina estaba tan mal que ibas con $100 y pucha, podías Comprabas hacer todo. todo. Una parrillada Pero deliciosa. ahora se estabilizaron y Totalmente. eso es lo que creo que falta transmitir a Rodrigo Paz. Es decir, saben que ahora, porque no puede ser todo, no cambia todo de un día al otro, digamos, si implemento estas medidas, vamos a estar bien. Y lo que hoy parece caro, tal vez mañana ya no, porque vamos a tener más oportunidades con ingresos más serios, digamos. Porque entonces yo sí quisiera saber cuáles creen que son las áreas, digamos, en las que se podría explotar esto. O sea, quitando qué medidas o cambiando qué. Claro. Mira, algo que a mí me gusta también siempre cuando hablamos de este tema es diferenciar dos temas. Hay medidas que son de ajuste, como es la de levantar el subsidio, y hay medidas de reactivación económica, y no son lo mismo. Ya. Levantar el subsidio es todo lo opuesto a reactivar la economía. Es recesivo por definición, ¿ok? Ujú. Eso es básico. Pero creo que estamos de acuerdo en que se lo tiene que hacer porque tú tienes que curar una de las enfermedades más graves que tiene la economía de este país, que es este subsidio. Sin eso, nunca vas a poder reactivarlo, pese a que es todo lo opuesto a reactivar la economía. Pero hay otras medidas que son la reactivación económica, que es justamente lo que tú preguntas. ¿Qué podemos hacer nosotros para que el país empiece a crecer? No olvidemos que estamos en recesión. O sea, 3 trimestres ya con crecimiento negativo. Este año también hay una proyección de crecimiento negativo y probablemente el siguiente año también sea de crecimiento negativo. Y eso es porque vamos a tener que estos primeros meses comernos toda la parte del ajuste. Pero a la par, el gobierno no puede dejar de trabajar en lo que son medidas de reactivación económica. ¿Qué medidas son esas? Creo que hay un sector muy importante que puede sonar hasta cliché, pero yo creo que es cliché y nadie lo trabaja. Espero que el ministro actual le ponga pilas a eso. Es el turismo. Sí. Porque además el turismo es un generador de divisa rápido. Y este país tiene un potencial gigantesco para el turismo. Entonces empecemos con medidas que pueden ser relativamente fáciles. Creo que ya lo han hablado, no voy a repetirlas acá, pero cielos abiertos, por ejemplo, ¿no? O sea, empecemos a trabajar que Bolivia sea un país destino que sea atractivo. Ahora, ¿cuál es el problema también en paralelo a esto? Y creo que esto es también importante transmitir a la gente respecto a la conflictividad que se puede generar inmediatamente después de levantar el subsidio. Toda medida de bloqueo, protesta, etcétera, solamente va a agravar la crisis. Claro. Solamente va a aumentar la inflación. Solamente va a aumentar el desabastecimiento de pollo, aceite, carne y todo va a subir el precio muchísimo más. Y no va a ser la subvención per se, va a ser la conflictividad. Y clave porque ahí, y yo creo que este va a ser el mensaje del episodio de hoy, que la gente, en vez de ir a bloquear y pedir un retroceso de Rodrigo Paz, lo que tal vez deberíamos exigir todos es lo que tú dices, la reactivación económica. Sí, sí. Y ahí yo creo que de verdad si sabemos transmitir ese mensaje, y espero que este sea un medio donde podamos hacerlo, Ojalá. el espacio ideal, decir, no se queden con la idea de no quitemos la subvención, sino de una vez tomar las medidas necesarias para reactivar la economía y que este mal rato sea más corto de lo que en realidad podría ser si no las haces. ¿Sabes qué? También me parece que es importantísimo que la gente entienda. Esperar haber tomado esta medida solo ha hecho más daño que bien. Haber sido condescendiente con la gente todo el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, desde el 2010, que se vio la necesidad de tomar esto y no se lo hizo, no ha protegido a ninguna persona de la pobreza. Solo ha condenado a más personas a la pobreza el día de hoy. Porque no se han tomado las medidas de ajuste a una economía para que pueda crecer saludablemente y sostenidamente, que es lo más importante. Nosotros no tenemos que aspirar como país a crecer 6%, como en algún momento lo hemos hecho en un momento de auge. Tenemos que aspirar a crecer 2, 3%, pero sostenidamente, sin tener un bache cada 10, 15 años de un crecimiento negativo, por ejemplo. Te borra todo. Te borra el crecimiento. Pero Claro. totalmente. Entonces, Como estamos en el mismo punto de partida que hace no sé cuántos años. por supuesto. Entonces, No lo hemos eso es lo perdido. que tenemos que nosotros empujar, ¿no? Eso es lo que queremos que buscar como país, básicamente. Ahora ahí, bueno, yo tengo un punto con lo de Milei, porque lo de Milei ha sido que igual Trump le ha salvado el cogote a Milei con Totalmente. los 20 mil millones. Ujú. O sea, Sí, salvatore. yo creo que comparar Argentina con Bolivia no es adecuado. Mm.
Pero ahí yo quiero enfatizar un poco más en las medidas de contingencia. Porque como estamos de acuerdo, sí, pucha, algunos lo van a pasar peor, otros no tan bien. Pero la clase que está debajo de la línea de la pobreza ahora puede estar en la línea de la extrema pobreza. Sí. ¿Las medidas de contingencia del gobierno han sido suficientes? ¿O qué creen que se podría hacer a partir de ahora? Porque, obvio, para nosotros es sencillo hablar un poco de esto. Sí, pucha, sube todo, qué complicado, va a ser más jodido, etcétera, etcétera. Pero hay gente que realmente no va a poder pagar un transporte, llenar su tanque, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que ha sido suficiente? ¿Qué se podría hacer? El 85% de la economía del país es informal. Exacto. Entonces, todas las medidas que están en el decreto, la mayoría de ellas... Para el 15%. Claro, están apuntadas, la mayoría de ellas para el 15% del salario mínimo, el tema del IVA. De cierta forma, le estás también estás un poquito aliviando la carga tributaria de las empresas al permitir deducciones del IVA. Entonces, como que de cierta forma es algo que está pensado para aguantar, pero con muchas patitas, ¿no? No es algo que se pueda mantener por sí solo. Entonces, claro, yo más bien ahí plantearía que este 85% que es el sector informal va a tener que buscárselas. No es algo que me guste decir, no es algo que sea óptimo desde la perspectiva de cómo se ha diseñado este decreto, pero es algo que va a pasar. Es la realidad, va a tener que buscárselas. ¿Tu opinión? Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? De hecho, yo creo que la mayoría de las medidas están pensadas justamente para esa gente que es más vulnerable y está en la cola inferior de los ingresos. Y ya que primero vamos a hablar con el salario mínimo, que ha sido súper polémico. Porque esa creo que además ha sido la que más ha choqueado incluso a los que eran más, los que más apoyaban con mayor fervor. Al presidente de la CAINCO. Sí, Jean-Pierre salió a Nex indignadísimo, que cómo me vas a tocar el salario mínimo. Podemos discutir después cuáles son mis hipótesis de por qué lo hicieron. Pero eso, por ejemplo, claro, alguien dice, pero solamente afecta al 15%, 10%, 20% de la población. Eso es correcto, pero hay un estudio que los invito a leer, que es del BID, que hizo un impacto, que evalúa el impacto del salario mínimo sobre el sector informal e independiente de Bolivia. Y lo que encontró era que tenía un efecto, lo que se llama en economía un efecto farol. ¿A qué se refiere esto? Que cada vez que se subía el salario mínimo, coincidentemente en el sector independiente e informal se subía casi en la misma cuantía. Sirve como de un punto de referencia. Y creo que el ministro de algún punto lo ha hablado hoy día ha dado una conferencia de prensa y ha hablado y ha dicho como que no nos olvidemos que el sector informal y los independientes y autoempleados lo que hacen es negociar el día a día sus ingresos. Y que además no olvidemos que, por ejemplo, comerciantes, trabajadores del sector agrícola, etcétera, o emprendedores del sector agrícola van a cobrar más también por sus productos. Entonces van a recibir un poco más de ingresos también. Entonces, digamos que por ese lado puede ser que haya un efecto que llegue a todos. Otra medida que ayuda muchísimo a la parte inferior de los ingresos de la población va a ser el bono Juancito Pinto y la renta dignidad, porque además el de la renta dignidad está dirigido a todos los que no son rentistas, ¿no? Claro. Que generalmente es gente que toda su vida ha trabajado en el sector informal, independientes, que no han cotizado. Perfecto. El bono Juancito Pinto, además, viene acompañado de lo que es este famoso Pepe que han creado, ¿no? Que es este bono que se va a pagar hasta, si no me equivoco, 650 bolivianos en el año, que está dirigido a padres y madres de familia, de niños que están en colegios fiscales y de convenio. Y además, esto está ligado también a la paga de mujeres que reciben el bono Juana Zurduy. Está ligado al pago del bono para personas con discapacidad y otros que están enfocados en las poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, la proporción de hogares en Bolivia que reciben el bono dignidad o el bono Juana Zurduy, los primeros 2 quintiles es más del 90%. Entonces ahí te das cuenta que si han utilizado, creo yo, desde mi punto de vista, los bonos que ya existen y que tienen una llegada importante, además que ya tienes si quieres, toda la logística para usarlos y poder pagar rápidamente. Porque creo que todo es perfectible, eso estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y yo creo que una de las dificultades de Bolivia es que no tiene un registro de protección social único, como pueden tener países como Chile, por ejemplo, que lo han utilizado durante la pandemia. No tenemos eso, pero tampoco le vamos a decir a la gente, espérame 1 o 2 años que desarrolle eso y mientras tanto suerte. No,
Y lo que ha hecho el gobierno es utilizar algo que también se hizo en pandemia, creo, utilizar lo que se tenía y hacer lo mejor que se pueda. Un brochazo muy amplio, pero creo que va a cumplir, va a ayudar. Ahí vamos a ir nosotros. La producción de OStream ha estado en las calles preguntándole a la gente qué piensa sobre la eliminación de la subvención. Por favor, producción, si nos podrían mostrar la entrevista que han hecho. Mientras tanto, mientras carga todo eso, me gustaría que luego hablemos sobre uno de los artículos que también me llamó mucho la atención. ¿Qué más crees que vaya a subir con la subida de la gasolina? El certificado de abastecimiento. A ver, vamos, no lo escuchamos. Artículos de primera necesidad. Claro. ¿Usted cómo Si se puede siente? ¿Crees que empezar es una desde medida el inicio porque no estamos teniendo retorno de audio, por favor. subida de la gasolina? Todo. Bueno, entonces, para ir hablando un poquito acerca de esto, el artículo 51 me llama mucho la atención, que es la eliminación del certificado de abastecimiento interno y precio justo. Que bueno, básicamente se deja sin efecto la exigencia de certificado de abastecimiento interno y precio justo como requisito previo para el despacho de exportación de aduana nacional. Y esto habla de ciertos productos, que es maíz, sorgo, azúcar y carne. ¿Ustedes creen que esto vaya a encarecer muchísimo más el precio justamente de la carne y de la canasta básica? ¿O qué piensan al respecto de este artículo en específico? Va a dejar el precio al nivel internacional. Uh-huh. Puede gustarnos más o menos, pero a ver, parte de las políticas también estaban destinadas, parte de las políticas, de las medidas de este decreto están destinadas a también asegurar un flujo más constante de dólares de lo que tenemos hasta ahora. Entonces, necesariamente hay que abrir un poquito más el comercio, hay que quitar estas trabas de exportación. No estoy seguro de cuánto tiempo o cuánto representaba en términos de dinero este certificado de abastecimiento al mercado nacional, pero sí, seguramente era una traba que estaba evitando que la carne pueda exportarse y a cambio traer dólares. Es algo que, a ver, yo aquí voy a ser súper claro. Es muy bueno meternos y es muy bueno abrirse al comercio internacional. Hay un montón de teoría económica por detrás, no los voy a aburrir con esto, pero lo que nos permite hacer el comercio internacional es dedicarnos a lo que mejor sabemos hacer, ¿sí? Entonces, si vamos poniéndole una traba aquí, una traba allá, decir, no, esto no lo exportes, esto mejor lo produzcamos nosotros, estamos quitándole recursos productivos a la economía que podrían estarse utilizando mejor en otras actividades. Esto exclusivamente para el sector agroindustrial. No. Más bien mi política aquí es... Te digo, el artículo es exclusivamente para el sector agroindustrial porque son los que en teoría traen más dólares al país. Exactamente, hay un mercado bien grande. Okay. Claro, yo creo que es por un tema de que son los que inmediatamente te pueden traer dólares. A ver, ¿qué sectores en Bolivia el día de hoy manejan cantidades muy importantes de dólares? Los mineros. Minería, pero eso lo podemos discutir. Minería y definitivamente todo el sector agroindustrial. Y creo que concuerdo contigo en una línea de tratar de ver cómo podemos además poner ciertos incentivos a que este sector empiece a sentirse cómodo operando en el país. Ya, ¿no? Ok. Ha habido muchos años donde se los ha tratado realmente como si fueran criminales, te diría. Okay. Se los ha acusado de usureros, se los ha acusado de lo peor. Y yo creo que eso ha desincentivado muchísimo no solamente la inversión extranjera, sino la nacional. ¿Y ustedes qué piensan de que haya sido una medida de shock? Porque igual hay un debate ahí, ¿no? Sí, que en realidad sí. no es shock, sino es gradual, porque en realidad si tendríamos que compararnos con los precios internacionales, por ejemplo, en Paraguay está a más de 90 centavos el litro de gasolina, Sí. En Perú está por encima del 1.10, en Argentina está entre 1 y 1.15, entonces en Bolivia si tendrían que haber levantado realmente todo, tendría que estar rondando los 11, 12 bolivianos el litro. Correcto. Entonces, ¿podríamos decir que es una medida de gradual o de shock? Yo creo que un incremento del 80%, 86%. 86% en el precio de la gasolina no es de ninguna forma una cosa. Me perdí, creo. No, te escucho, sí. Yo ya no lo sé. Bueno, yo creo que un incremento del 86% en el precio de la gasolina no puede calificarse de ninguna forma de una medida gradual. Ya. Otra vez, en la imagen grande, las cosas van en la dirección correcta. Okay. El debate creo que hoy en día ya es innecesario porque las cosas ya o sea, el decreto ya ha sido aprobado, ya ha sido implementado. Obvio, bajo el supuesto de que se mantenga en los próximos días y en las próximas semanas.
Sí, principalmente eso. Yo no diría de ninguna forma que es una cosa gradual. Pero ahí algo que se está poniendo se está viralizando muy rápido, al menos esta tarde lo hizo, es el famoso Tuto dijo que iba a quitar las subvenciones, pero no al transporte público. Sí. Entonces, como que hagan eso Sí, para sí. que no suframos los que usamos Mini, Trufi, Sí. etcétera. Pero todos diciendo dónde está la igualdad ante la ley. Y que tanto hubiera cambiado, digamos, que el transporte público tenga la subvención. ¿Realmente sería algo bueno o creen que no? Primero voy a ir al tema del gradual y después te doy mi opinión al respecto del transporte público. Me voy a remitir a los años 80, cuando buenísimo. todo Latinoamérica atravesaba una crisis muy profunda. Bolivia, obviamente, ¿no? Mentira. Pero no era solo Bolivia. O sea, los países de la región lo vivían. Y todos los países en ese momento aplicaron su plan de ajuste. Todos graduales, excepto el de Bolivia. Adivinen cuál fue el único que funcionó. El de Bolivia. Y además, Bolivia, antes del famoso 21060 que fue de shock, y fue el único que funcionó, ya se había implementado 6 medidas de ajuste antes que eso. Revísenlo. Desde Todo lo noviembre europeo. del 83. Mm. Ninguna funcionó. ¿Qué hicieron cada una de estas medidas? Profundizar la crisis. Para mí, esa es una de las lecciones más importantes que tenemos el día de hoy y mi argumento principal respecto a todas las personas que dicen así no era, era gradual. Porque además póngase a pensar, Claro. si yo aumentaba la gasolina del 3 algo al 5, la conflictividad hubiera sido la misma. Hubiera sido la misma, Probablemente políticamente hubiera sido la misma. Y después, ¿qué decirle a la gente? Al Y en costo abril, de subir dos en abril más. también te voy a subir por si acaso. No, imposible, no funciona. Ahora, respecto al transporte. Yo creo que primero es muy, muy difícil vos controlar una discriminación de precios. Es lo que se llama. Cuando vos cobras por el mismo bien distintos precios, en economía le llamamos discriminación de precios, pero no es feo, ya, aunque la palabra suene fea. Pero eso se llama discriminación de precios. Y la regla número 1 de discriminación de precios es cuando tú no puedes evitar el arbitraje, es decir, la reventa, no te metas porque vas a crear problemas gravísimos. Ahora, ¿cuál es el problema que hemos tenido con la subvención? El contrabando, ¿no? Ese es el mayor problema, que tenías gasolina barata, gente que compraba, se llevaba esa gasolina a Perú y la vendía al precio internacional y ganaba una cantidad ridícula de plata y una cantidad muy importante de personas que se han hecho millonarias con ese negocio y que el día de hoy deben ser las más enojadas. Pero Casualmente. el problema de subvencionar a los transportistas es que la diferencia entre el precio subvencionado y el internacional es tan grande que yo les aseguro que hubiera habido una cantidad gigantesca de transportistas que hubieran dejado de ser transportistas y hubieran sido contrabandistas. Sobre el negocio. Porque era un negocio redondo. ¿Por qué yo me iba a dedicar a estar manejando mi minibús, mi trufi, mi micro, si yo podía agarrar esa gasolina que el gobierno me da, aunque me dé asignado un número X de litros? O un chip. Lo que sea. Yo agarro eso y voy a Perú, aquí en La Paz, en el desguadero Panejas, 2 horas y media, y lo revendo y gano muchísimo más de lo que ganaría siendo transportista. Entonces, no tienes medidas para controlarlo. No hay. Hay gente que me dice, bueno, es que el Besisa, tienes el récord de cuánto consume. Cuéntenme a ustedes, no sé, ¿cuánto les han pedido el Besisa cuando han cargado gasolina alguna vez? No, y siempre las personas se dan formas. O sea, ahí es pretender que somos superpoderosos. Es cierto. No pasa eso. Sin duda alguna es muy difícil controlar, sobre todo en Bolivia, porque la viveza criolla siempre nos encuentra las maneras de pero mate, generar mayor lado. negocio. En todo lado. En todo lado. No es En Bolivia todo- nada más. En todo lado. Bueno, ya producción nos dice Tenemos- que ya está bien las entrevistas que han hecho en la ¿Qué más calle. Hoy día crees que vaya a justo subir en con la subida las de la filas gasolina? no tenemos retorno de audio, Todo. querido Huáscar. Artículos de No, primera necesidad. no hay retorno de audio. ¿Usted Ahí cómo para se continuar siente? un ¿Crees que es poquito una sobre medida que teníamos el extrema? audio, a mí lo que me impresiona es de que, o sea, no sé si se acuerdan cuando había las recontrafilas para la gasolina, yo escuchaba, de una vez que quiten la subvención, Sí. de una vez que quiten. Yo creo que ese Hoy es el las problema. quitamos y es como que, ¿cómo van a quitar justo antes de Navidad? A mí me sorprende si hay algo ese que cambio. reprochar, yo creo que si es que se hacía quitar la subvención, tendrían que haberlo hecho el 9 de noviembre. ¿No? Inmediatamente. Empezando. De inmediato, porque además gozabas te ahorrabas el problema de la ruptura con Lara, para empezar. O sea, la ¿Tú crees que No adelantabas. sabemos. Yo creo que empezaron Sí. rotos, pero O sea, empezaron rotos, pero no fue tan evidente hasta el día 3. Yo creo que ¿No? la adelantaban. Entonces, Sí, o sea, le dabas más argumentos para ese pero día. el problema volverse ahora es que el oposición. vicepresidente ya es un opositor Sí.
declarado. establecido. Sí. El principal. Y ya tienes a las organizaciones sociales, sindicatos, mineros, etcétera, aglutinándose y ya tienes al principal opositor, que es el que literalmente duerme contigo, tu Claro. vicepresidente. Sí, El pero, 9 no habría pasado algo así. pero yo creo que el 9 no había ¿Segura? plata para pagar toda la protección social que has puesto. Ese es otro punto también. No. Ese es un muy buen punto. Yo creo que el gobierno tiene un equipo, por lo menos en el lado económico, que me parece que es muy sólido Ujú. y sabe todo este tema de cosas. Mm. Y también entendía, porque pese a que muchos pueden decir que es un gobierno hambreador y que no le importa el pobre, etcétera, podían haberlo hecho y levantar y sin Claro. ningún tipo de protección y fin. Y suerte, que les vaya bien, compañeros, pero no ha sido el caso. Yo creo que han tenido, si quieres, la delicadeza o la sensibilidad social de darse cuenta que esto iba a impactar muy fuerte sobre todo a la gente de los ingresos más bajos Sí. y articular y diseñar este programa para que realmente ellos puedan tener esta red de apoyo, vamos a llamarlo Ujú. así, ¿no? Y el día 9 no creo que tenían esa plata. Ese es un punto que tal vez no lo analizaba a profundidad, pero yo creo que mientras ¿Qué más crees que antes vaya a subir hubiera con sido la mejor. subida de la Sí. gasolina? Respecto a qué es lo que viene ahora, porque mucha gente dice, Artículos de bueno, primera han quitado, necesidad. han subido el precio del transporte, espero que no suba el pollo, espero que no suba la carne. O sea, ¿vieron si el viaje en flota de La Paz a Cochabamba? De 400 100 a bolivianos. 400 bolivianos. ¿Qué es lo que viene? A mí Porque, me impresionó. y hay que ser sinceros, Sí. o sea, yo en las elecciones ¿Más o crees que durante el periodo de las elecciones, yo hablaba con algunos candidatos y realmente lo que viene no es fácil. No. Pero creo que hay que ser honestos con lo que realmente vamos a pasar. Y si vamos a pasar un año muy malo, pues, ¿cuáles son sus expectativas como economistas que vienen analizando el tema? Hay que ajustarse los cinturones. Ya Es lo subir que queda. con la subida de la Es lo gasolina. que queda porque de vuelta. Y creo que otra de las cosas sobre las que hemos vuelto bastante en este episodio es esto tenía que pasar. Y dar marcha atrás no es de ninguna forma la medida óptima. Entonces, hoy toca ajustarse los cinturones. De vuelta, yo creo que ahí tenemos un rol importantísimo. Ustedes tienen un rol importantísimo con el podcast y personas que llegamos a, incluso a nuestros amigos, ¿sí? O sea, no solamente se Claro. trata de... Exacto, es que Leo, No nuevamente solamente... Sí, repito, perdón que te corté. dale. Lo importante de este episodio, yo creo, es que tenemos a dos especialistas que nos pueden llegar a traducir lo que la gente no sabe, digamos, lo Sí. técnico. Y es lo que tú dices, o sea, creo que es la responsabilidad de cada uno y de estos espacios de decirles, miren, en vez de pedir de que se retracten su decisión, pedí lo que te va a tranquilizar en un futuro a corto, mediano plazo, que es lo que decían, reactivación económica. Sí. Ahí yo voy a decir algo. Venimos, como tú dices, los economistas hablando de que esto iba a pasar desde el año 2015, ¿ya? Mm. Y éramos tildados, no somos populares los economistas y es justamente por esa razón, ¿no? Y ahora yo creo que voy a decir algo que yo soy fiel creyente y es preferible que tú tengas malas noticias a la incertidumbre, pero Ujú. tener certeza de lo que viene. Asumiendo que se mantiene la medida, que es nuestro mejor escenario, que se mantiene la medida y vamos para adelante, bolivianos, se vienen meses muy difíciles en el sentido de que vamos a tener un sinceramiento de precios. ¿Y eso qué significa? Los precios van a subir. Eso va a significar que los ingresos reales de toda la población van a caer. Va a significar que un número de personas importantes que estaban en el riesgo de vulnerabilidad, que se llama, van a caer en pobreza. Los que estaban en pobreza, tal vez en la parte más baja, van a estar en la pobreza extrema. Y lo que hay que esperar ahora es básicamente que el gobierno tenga la lucidez de poder seguir apoyando a los que más lo necesitan. Ujú. Creo que este es un buen principio. Creo que es un buen principio que se puede ir trabajando mejor. Ojalá el gobierno pueda escuchar a los especialistas en el tema. Hay muchos muy buenos. La buena noticia en Bolivia es que tenemos hoy por hoy muy buenos profesionales que vienen estudiando esto hace mucho y saben cómo guiar esto de la mejor forma. Que el gobierno sea lúcido al escuchar esto, acepte esto y lo implemente. Creo que nos está dando una buena señal positiva en ese sentido, que está abierto a esto. Pero como dices, es ajustarse los cinturones, cambiar nuestros patrones de consumo. Y Totalmente. esto No, es un poco difícil, pero... es muy difícil, pero quiero además... Hay que hacerlo. Las distorsiones de las que tú hablabas respecto al subsidio
son tan impresionantes, sobre todo cuando ustedes ven, por ejemplo, el número de importación de vehículos. Sí. Eso Claro. es una ridiculez. O sea, la cantidad de vehículos que hay en este país no tiene sentido absoluto. Y eso era porque te comprabas tu super camioneta. Tu Land Cruiser, tal claro. cual, tu Land Cruiser, porque llenar el tanque eran peanuts, ¿no? O sea, no te significaba nada. Y además ibas a comprar pan en tu vagoneta y volvías y hacías todo. Hay gente que vive a 4 cuadras del trabajo, iba en el auto. Señores, empecemos a usar el transporte público, empecemos a hacer carpooling, compartir el auto. Tenemos que empezar a ajustarnos. Y creo que también puede ser una oportunidad interesante para el cambio de la matriz energética en el país, ¿no? Y eso puede ir por el lado de los autos eléctricos. Europa no se ha vuelto más Van a pro. subir, pero un montón los autos eléctricos. Ya subieron mucho, ¿no? Ya eran bastante caros. Pero más. Sí. Ahora, lo interesante es que hay préstamos con tasas de interés muy interesantes en los bancos si te compras un auto eléctrico, pero bueno, es otro tema, ¿no? Ujú. Pero hay que cambiar nuestros patrones de consumo. Y obviamente enfocar el apoyo en esas personas, que el ajustarse el cinturón, que no sea que dejen de comer 3 veces al día, ¿no? Porque no es lo mismo que yo deje de consumir mi mermelada importada, que ya no me alcanza o que ya no llega, a que hay una familia que ahora ya no comen 3 O veces que al dejen día. el colegio, por ejemplo. Los chicos, También, o sea, sobre sí. todo los niños. A mí lo que destaco de algo del decreto del presidente es que noto un tinte muy enfocado a la niñez por el lado de los apoyos de los maestros y del bono Juancito Pinto. Y para mí es lo que más tiene que proteger. O sea, yo ahorita si tuviera que dar una sugerencia al gobierno es que enfoque mucho del apoyo en lo que son los niños, porque son los más vulnerables, y los hogares con niños tienen un mayor nivel de pobreza. O sea, el nivel de pobreza en Bolivia, en más o menos pobreza normal, no la extrema, está alrededor del 37%, y de los hogares con niños es 47%. Entonces, es importante proteger nuestro capital humano, porque si no, vamos a crear círculos de pobreza que se van a perpetuar en el mediano y largo plazo, y eso es lo peor que nos puede pasar. Ahí, más sin crees que duda vaya a alguna... subir? A ver, ¿ya está funcionando ahora sí? ¿Es la tercera? Con la subida de la gasolina. Todo. No. Nada. No tenemos retorno. Me parece muy importante y en realidad yo creo que sacando algunas conclusiones finales, es algo que tenía que pasar, sí. Son 28 años que distintos presidentes han ido pateando la pelotita. Bueno, un poquito más diríamos, ¿no? Porque el que lo congela es Banzer, pero el problema lo viene arrastrando muchísimo más tiempo, ¿no? Carlos Mesa no lo hizo, Goni no lo hizo, Evo, con todo el peso político que tuvo en su momento, no lo hizo. Y esperamos que Rodrigo pues se mantenga firme y sobre todo sí que tenga la mayor capacidad posible para manejarlo políticamente y sobre todo con los sectores más vulnerables, sin duda alguna, porque lamentablemente con la crisis económica que hemos tenido, mucha gente ha vuelto al umbral de la pobreza y ahora pueden llegar al umbral de la pobreza extrema. Y a mí me gustaría, y yo quiero ser utópico tal vez, de que también algunos locales o algunos emprendimientos pues le pongan el pecho también a las balas, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, hay una farmacia que planteaba esto de que si tú llevas un porcentaje mayor a 100 bolivianos, tenemos un descuento del 7%. Es decir, nos carguemos todos esto. No, seguro. Y ahí, de vuelta. Y espero no, que sí. no es solamente pensar en yo necesito que me ayude el gobierno. También nosotros podemos hacer de nuestra parte. Y es importante, ya sea que nosotros estemos eso, como personas individuales o tengamos un emprendimiento, una asociación, el grupo de barrio. Cualquiera de estas cosas van a ser súper útiles para que todos podamos transitar juntos esta crisis, porque nos llega a todos. Sí. Nos llega Exacto. a todos. Exactamente. Y qué interesante, porque creo que en todo momento, pero tal vez específicamente en los malos, siempre hay oportunidades. Y creo que justamente lo que tú decías, eso del carpooling, por ejemplo, va a ser una oportunidad hasta de nuevos negocios. El tema de que suba la gasolina, Obvio. ¿saben qué? Es muy caro irme en Trufi o en minibús. Tengo un auto, entonces paguemos entre todos la gasolina y hasta temas medioambientales, digamos. Entonces, creo que hay que llevarlo y enfocarlo más de ese lado. Y yo sí les quiero pedir un favor, digamos, a ambos, pero en este sentido algo bueno, que es que creo que tienen que reproducir sus voces, porque es importante. Yo creo que lo que ustedes dicen va a dar algo de paz a la gente y va a saber direccionarla. ¿Qué es lo que realmente tienen que exigir? No, ay, por favor, quiten la subvención, esto está siendo muy duro para nosotros. No,
de una vez Rodrigo Paz y de una vez Asamblea Legislativa aprueben la reactivación económica y que tomen esas medidas, y hasta es una oportunidad para que ahora que estamos a la vuelta de la esquina de las subnacionales, los mismos candidatos a las subnacionales puedan decir eso. Tal vez ahora vamos a tener hasta modelos de transporte que puedan ser tal vez un ahorro, inclusive no solo energético, sino en temas de la gasolina. Así que yo sí les pediría que ustedes suban a sus redes sociales, porque de verdad, no sé cómo te has quedado tú, Mate, pero yo tengo la sensación de que aquí está la solución. No es que hay que pensar 1000 cosas o que esto no tiene solución a corto y mediano plazo. Sabemos, es algo que pasa y en otros países funciona. Entonces no tiene por qué no funcionar en Bolivia. Solo que creo que hay que cambiar las exigencias y los puntos de vista. A mí, perdón que te corte, un bulo que me gustaría romper igual es esta narrativa que están planteando también de los pobres van a ser más pobres. O sea, hay que tratar de combatir eso sin duda alguna, y que los ricos van a ser más ricos, pero hay que desmitificar un poco esto de quiénes han sido los ricos, quiénes han sido realmente los que se han beneficiado de la subvención durante todos estos años. No han sido necesariamente los dueños de algunas empresas, sino han sido principalmente los contrabandistas, el transporte, que me parece algo no tan adecuado que suban el precio de manera inmediata, tomando en cuenta que gran parte del transporte público utiliza GNB, que no se ha subido nada. Bueno, el que me cobró 3 hoy cargaba GNB. No era... Más bien ha sido consciente, ¿no? Porque hay algunos que utilizan GNB y quieren subir el precio cuando el precio del GNB no se ha elevado. Y sobre todo las cooperativas y el agro, ¿no? Estos han sido los que se han beneficiado y lamentablemente son los que menos han aportado y están aportando al Estado. Hay un dato que es terrible, por ejemplo, ¿no? Que hoy día escuchaba en una entrevista de Natalia Aparicio con Carlos Aranda, economista, y con Stasic Zapriki, que justamente Stasic decía, han generado el año 2023 o 2024 los mineros auríferos $3,000 millones y han entrado al Estado solo 38,000 en regalías. Sí. O sea, eso es nada, ¿no? Entonces, realmente romper un poco con este bulo de que realmente los que se han beneficiado de esto son los que dañan la naturaleza, en el caso de los auríferos, y bueno, en el caso de los contrabandistas, que más del 30% de la gasolina que teníamos, que el Estado pagaba la subvención, la exportaban afuera, ¿no? Sí, yo creo que ahí es importante que la gente no se deje manipular por estos grupos de poder. Porque como tú has dicho, la subvención ha hecho millonarios a grupos en Bolivia. Tú ya los has mencionado. Como con la harina. Como con la harina. Y lo peor es que estos grupos utilizan el discurso manipulador de que hay los pobres, que nadie piensa en los pobres. Señor, usted no está reclamando porque le da pena a los pobres. Le da pena que usted ya no va a tener los miles de millones de dólares que le ingresaban al año, ¿no? Pobrecito él. Entonces, es importante que la gente no se deje manipular ni se deje usar por esos grupos de poder, saliendo a las calles, pedir porque vayan marcha atrás con esto, cuando realmente los que más se benefician son estas personas que solamente no han aportado absolutamente nada. Que son cúpulas dirigenciales. Y que están acostumbradas al clientelismo, ¿no? Ahora, algo también que yo quiero dejar a la gente como perspectiva de qué se viene. Hemos dejado claro todos que se vienen meses muy duros, pero algo que quiero que la gente se quede con este mensaje es, se vienen días muy duros, pero es por un bien mayor. Es porque de aquí a 2, 3 años, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, miremos hacia atrás el día de hoy, que tú has dicho es un día histórico, y digamos, qué duro fue, pero mira cómo valió la pena. Mira lo bien que estamos el día de hoy. Y yo soy muy optimista al respecto, que si esta medida se mantiene, si sabemos gestionar esto, si el gobierno sabe manejarlo políticamente y salimos de esta, Bolivia tiene un futuro muy positivo. Muy positivo. Y yo creo que las ventanas, estos periodos de crisis son ventanas de oportunidad, que yo le llamo en política pública, para hacer cambios radicales. Probablemente este es el primero. Esta es una piedra angular que ya se la dio. Y después vendrán otras, que tenemos muchas piedras angulares, ¿no? que resolver. Y ojalá lo hagamos para que después podamos romper estos patrones de Bolivia. Cada 40 años no quiero sentarme aquí a discutir por qué tenemos que levantar la subvención o por qué otra vez tenemos que reajustarnos el cinturón. Vamos, encaminémonos a una senda de crecimiento sostenible, un patrón de desarrollo más justo para todos, realmente más justo para todos ahora, no solamente para estos grupos de poder que se han hecho millonarios, más justos con el medio ambiente, y realmente vamos para adelante, pero la gente tiene que entender que se necesita un sacrificio para eso. No hay alternativa. Es así de simple. De acuerdo. Esta es una oportunidad para
y aquí que el mensaje vaya para todos los que nos están viendo, para toda su audiencia, esta es una oportunidad para ganar más libertad en cuanto a las cosas que queremos hacer cada uno de nosotros. Sin subvención, estamos, por más paradójico, por más doloroso que sea, estamos ganando un poquito más de libertad. Y también hay que exigir para medidas de reactivación, de vuelta, cosas que tienen que ver con derechos de propiedad, libertad comercial, libertad para emprender. Estamos poco a poco ganando más libertad. Cuesta, sí, nos va a doler a todos, pero veamos esto como una oportunidad de empezar a hacernos cargo cada uno de nosotros de nuestros destinos. Poco a poco, y con estas medidas yo creo que, como dice la Solange, yo estoy 100% de acuerdo. En el mediano y largo plazo vamos a ver este día como, uy, lo hicimos, nos costó un montón, pero qué bien que lo hicimos. Porque a partir de eso, bueno, vamos a volver a retornar a ser un país normal, un país en el que las cosas funcionan de forma regular. No tenemos que estarnos inventando la quinta rueda con un modelo nuevo. Es una oportunidad para empezar a ganar libertad. Yo quiero que tu audiencia se quede con ese mensaje. No, pero además... complementando a ese mensaje, que yo estoy totalmente de acuerdo con ambos, es el tema de lo que no tiene que volver al país. Es decir, nuevamente, ¿por qué es que hemos llegado a este punto después de 20 años de un modelo económico que es del MAS? Entonces... Bueno, pero la subvención no ha sido solo del MAS. Sí, pero, o sea, igual él tenía la oportunidad de quitarlo y tampoco lo ha hecho. Pero este tipo de modelos son algo que no funciona en general. Entonces, que creo que no solamente hay que saber acostumbrar tal vez y cambiar yo creo que es algo hasta, no sé si cultural, pero que Bolivia está muy acostumbrada a las subvenciones. Bolivia está muy acostumbrada hasta el tema de exigir ciertas cosas que, como tú lo decías, y creo que es algo que en economía se entiende así, son cosas temporales. Bonos deberían ser temporales o también, focalizados, creo que también es la palabra. Ajá. Y justamente las subvenciones también. Y no acostumbrarnos a esto. Porque creo que el país está muy acostumbrado y la población en general. No sé qué opinan ustedes al respecto. Hoy y mañana vamos a vivir las consecuencias de tener los subsidios. Hasta ayer eran de forma permanente. Sin duda alguna, a mí no me cabe la menor duda de que creo que es un tiempo nuevo. Es muy complicado y como todo, bueno, nuestra historia... Nuestra independencia ha sido muy difícil. Los momentos históricos que hemos atravesado, diferentes generaciones que han marcado el destino del país, han iniciado de manera muy compleja, pero sin duda alguna me genera mucha esperanza esta nueva camada de economistas, la nueva generación de jóvenes que están en el país, que quiera sea o no, es de las más educadas del país, afortunadamente. Y salir de ese pesimismo generalizado que existe en el país. Vamos a pasarla mal, sin duda alguna, pero es por un bien mayor y que hacia adelante vamos a realmente poder tener las posibilidades de, tú decías, volver a ser un país normal. Creo que Bolivia lamentablemente nunca ha sido un país normal. Nunca ha sido un país normal. Igual no sé qué es un país normal. Es una buena pregunta, pero me refiero tal vez a un país estable que no tenga crisis económicas y péndulos de cada 20 años y crisis económicas cada 40 años, sino que realmente podamos tener... gozar de una institucionalidad, una estabilidad económica, o sea, no pasar al lado como en Perú, digamos, que en Perú existe una inestabilidad política que tiene 5 presidentes cada no sé cuánto tiempo, pero tiene la economía clara, sino realmente lograr tal vez ese equilibrio como hay en Chile de una estabilidad económica y una estabilidad política bastante envidiable. Claro. No me cabe la menor duda de que esta es la generación que va a generar eso. Así que a los que nos están viendo, yo les pido paciencia. Traten de comunicar de la mejor manera a sus allegados y al gobierno pedirle que a medida que vayan ingresando dólares y se pueda mejorar tal vez la capacidad económica del país, pensar todavía en estos sectores vulnerables que tienen que salir también de este momento bastante complicado. Sí. ¿Qué más crees que vaya a subir ahora con sí la tenemos subida de la gasolina? ¿Oficial? La cuarta es la vencida. ¿Era el volumen de la televisión? Subida de la gasolina. Vamos. Todo. Ok. Artículos de primera necesidad. A ver, danos un segundo. ¿Usted cómo se siente? ¿Crees que es una medida extrema de paz? Mira, Sí, muy F en el chat de la entrevista que hicieron el día de hoy. Pero bueno, es eso, es complicado, pero sin duda alguna es algo que se tiene que hacer, ¿no? 28 años venimos a ya automáticamente 28 años, o sea,
Yo no Todo, había pensado todo. como un momento ¿Y histórico. cree, pero pero tú que lo has como dicho, Lara ¿no? debería dar marcha atrás, paz con lo dictado ayer anoche? Es un momento histórico Sí. para cambiar Puede ser también también. la configuración mental del Puede boliviano. El Sin duda. viernes empieza Ahí yo quiero entrar en un tema. Los paros Yo tengo mañana. un tema con los transportistas, por ejemplo, o con los sindicatos, que son pequeños grupos los que se benefician y que dañan al resto de la población. Creo que este momento, porque los que más han salido, casualmente, el 2010 han sido los sindicatos de transporte. Sí. Y en la actualidad son los que están saliendo más, es una oportunidad para romper con ese monopolio y de una vez establecer, por ejemplo, los sistemas de transporte masivo que tenemos en La Paz, en Cochabamba, afortunadamente, y buscar las maneras, por lo menos en los otros departamentos, para que realmente se pueda romper con este monopolio de sectores que se vienen beneficiando y que no son para todo el sector, es el problema, ¿no? Son 5 o 6 dirigentes que se benefician absolutamente de todo y pareciera una especie de feudalismo moderno, porque de verdad que se compran 6 minibuses, le cobran eso a sus Les trabajadores alquilan. y no ganan nada. Entonces es un desastre. Me parece que es una oportunidad histórica muy importante, política, y también, pucha, si en algún momento ve esto, Man Lara, que realmente nos pongamos todos la mano al pecho y trabajemos por este país, ¿no? Un problema que hemos atravesado históricamente es que cada sector político siempre ha velado por sus intereses inmediatos para tener el poder, pero siempre ha dejado de lado el bienestar del país. Creo que esta medida, con todos los peros y mejoras que podría tener, nos está ayudando a justamente a salir de la crisis. Y ahora sí, los invito a ver el video desde acá. Evidentemente allá van a verlo igual. ¿Qué más crees que vaya a subir con la subida de la gasolina? Todo. ¿Algo todo. en especial? Artículos de primera necesidad, claro. ¿Usted cómo se siente? ¿Crees que es una medida extrema de paz? Sí, muy apresurado por el gobierno, porque no hace mucho tiempo que ya entró al gobierno y ha subido el combustible. O sea, es un gasolinazo para el transporte y automáticamente suben los pasajes. Todo. ¿Y cree, pero que como Lara debería dar marcha atrás, paz con lo dictado ayer anoche? Sí, podría ser también. Puede ser. El viernes empieza los paros mañana, lunes. Puta, no, ya. Hay que ver qué opina. Sí, hay que salir ya. Va a haber una Claro. convulsión aquí en la ciudad, medidas radicales, sí. Debería ser a medida, por lo menos ahora debemos poner un 5 bolivianos. Y cada año, así como se aumentan los sueldos, aumentar, digamos, a un boliviano, hasta llegar al nivel a lo que es. ¿Cómo cree que esto afecta a la canasta familiar ahora? Demasiado, exagerado, porque, claro, dice, miren, la gente no compra en los abarroteros, por sí, no compra de la noche a la mañana, pero hoy día ya todas las cosas ya han subido. Está casi un 25 a 35% de exageración y ellos no compran de un día a otro. Ellos compran con anticipación de a veces de años. Y escuchó que Lara ha dicho que Paz debería echar un paso atrás con las medidas. ¿Usted qué opina? Sí, creo que no puede y ya a veces ya un poco ya cansa porque todo el día amanece con Evo, despierta con Evo y duerme con Evo. Me parece que está bien tenido que ocurrir algún momento. Estamos acostumbrados a que todo el tiempo nos regalen todo. ¿Y ahora cómo va a ser para transportarse? Ahora estamos sufriendo. Pues el Puma nomás, que pongan más Pumas. ¿Te ha visto que van a suspender el Puma por el tema del diésel? Seguramente, pero bueno, alguna solución habrá. Nuestro presidente, ¿qué va a hacer? Está la casa vacía, se lo han robado todo. Tenemos que apoyar. ¿Y No nos queda de otra. ¿Qué opina de que Lara ha dicho que debería dar un paso atrás con el decreto? Pues ese loco, mamita, no te digo nada. Por ese loco no. Bueno, hay dos visiones encontradas que me parecen muy interesantes. Tal vez una respuesta, tal vez un poco más breve, porque ya estamos en temas de tiempo cumplidos, sobre las dos personas al inicio que habían dicho, ¿no? Que tiene que dar un paso atrás. ¿Qué piensan ustedes? De vuelta, tenemos el rol de comunicar. Aquí es importantísimo, otra vez. Podemos hacer las ecuaciones, las proyecciones, la econometría, está súper bien, pero de nada sirve si es que lo charlamos entre la Solange, yo y 3 economistas más como, sí, es que hay que quitar el subsidio y no, hay que comunicar. Y el mensaje, lo había dicho la última señora, el mensaje es no hay plata, no hay dólares para financiar este subsidio. Han dejado la casa Se terminó, vacía. se terminó. Se acabó la fiesta. Yo no sé qué economista, pero hay un economista que lo dice en términos de... Rómulo Chumaceros lo dice en términos de se acabó la fiesta. Ya nos despertamos al día siguiente, le hemos pasado bomba anoche, pero ahora hay que limpiar la casa, hay que recoger las cosas, hay que hacernos cargo de las cosas que hemos hecho anoche.
Entonces, de vuelta, yo creo que aquí hay una oportunidad de, tanto en nuestro rol de comunicadores, pero también de cada una de ustedes, de las personas que nos están viendo, de, ok, esto nos va a costar mucho, pero siempre tenemos que estar, uno, pensando en el prójimo, importantísimo, y ajustarnos los cinturones, porque nos va a doler a todos nosotros, pero es lo que es. Ujú. Creo que lo has dicho todo. Yo lo que voy a llamar, ya has llamado a los economistas y a los técnicos que sabemos por qué esto se tiene que hacer. Yo ahora voy a llamar a todos esos que están llamando a la convulsión, a todos esos que están llamando a desinformar a las personas. Y les voy a pedir que por favor se pongan la mano en el pecho, como tú has dicho, y se la jueguen por el país una vez. Hay una cantidad muy grande de personas en las redes sociales en este momento, en tiempo real, desinformando, haciendo creer a la gente que hay una alternativa, y lamento decirles a todos que no hay una alternativa. ¿Es esto o una crisis aún peor? ¿Usted piensa que ya es una crisis? Puede ser mucho peor. Entonces, ¿queremos sacar este país adelante? Nos toca chuparnos la resaca de la fiesta. Sí. Si no, lo siento mucho, pero de aquí a unos meses o años vamos a tener que pagar ya la resaca de la fiesta. Vamos a tener que ver cómo reconstruimos la casa incendiada. No, y nos llevan al hospital y por intoxicación. Ya no hay nadie, claro. ya nos morimos. Entonces, yo ahí voy a llamar a toda esa gente que está hay una batalla del discurso político, ¿no? A todos que están del otro lado haciendo creer a la gente que hay una alternativa, que esto se podía hacer de a poco, que estas no son formas, etcétera, que por favor se pongan la mano en el pecho. Este es el momento que el país esperaba, se la veía venir y la necesita. Entonces, pedirles que por favor dejen de desinformar, o que si realmente no tienen nada para decir, porque tal vez tampoco no conocen mucho sobre la temática, que se llamen al silencio. Pero que no dejen hay mucha gente también opinando sobre esto cuando realmente no son expertos de otras cosas, y los todólogos no son buenos. Así que yo me voy con eso. Tal vez algo para cerrar, Pau. No, la verdad es que de verdad yo creo que lo que está pasando ahorita en este programa es de totalmente una responsabilidad gigante. Helio lo dijo muy claro y de verdad yo les agradezco a ambos, porque eso es lo que se necesita, a dos expertos en el tema que pueda no solo darle paz a la gente, sino nuevamente darles el camino de lo que se debe exigir, y que de una vez cambiemos este sistema de no me gusta algo, bloqueo toda la ciudad, bloqueo todo, y como bien lo decían, eso es lo que empeora la economía y que de verdad es terrible. Así que de verdad yo les agradezco y de verdad les pido de todo corazón, compartan, nosotros también lo vamos a hacer. Se necesita a gente como ustedes, y ahora que estamos en un mundo globalizado tecnológicamente hablando, es una responsabilidad que ustedes se pongan ahí frente a todos para justamente pelear contra la desinformación. Así que más que agradecida, y son momentos duros pero que hay que pasarlos, y yo creo que si exigimos lo correcto va a estar todo más que bien. Esperemos que el gobierno no se haya equivocado. Sin duda alguna es una de las medidas más duras que ha tenido que asumir a pocos días de gobierno. Es una medida que ha tardado 28 años en tomarse. Podía haberlo hecho Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, Evo Morales, y no lo han hecho. Rodrigo Paz se ha animado a quitar la subvención a los hidrocarburos. Es un tiempo difícil, es un día histórico, pero no me cabe la menor duda de que esta generación se va a poner la mano al pecho y sin duda alguna nos toca bancarnos la crisis. Lamentablemente, no es nada sencillo asumir que nos toca bancarnos el despilfarro, la crisis económica que nos han dejado heredada desde el 97, el 2003, el 2015 con la bonanza de precios internacionales, pero hay que hacerlo. Y yo les agradezco muchísimo por estar acá, por darnos su punto de vista, y al gobierno pedirle que no se olvide de los sectores más vulnerables, porque probablemente nosotros tenemos acá la capacidad de sobrellevar esta crisis, pero hay muchísima gente que no. Y yo le pido al gobierno que por favor piense en esos sectores, porque, bueno, es muy, muy complicado, ¿no? De todas maneras, agradecerles muchísimo por esto, chicos. Realmente ha sido una charla bastante enriquecedora. No soy un experto en economía, pero ustedes sí. Y la verdad es que me han dejado muchísimo más claras dudas. Muchas dudas que en redes sociales estaban circulando, ¿no? Sí. Había otra alternativa. ¿Y por qué los privados no hicieron esto? ¿Y por qué no hablamos con los bancos? Bueno, queda más que claro acá en esta mesa, según lo que ustedes nos plantean, de que no había otra alternativa. Y solo nos toca ponernos la mano al pecho
y tratar de colaborarnos entre todos como bolivianos para tener un país mejor el día de mañana, y no solo el día de mañana, sino en los siguientes 20, 30, 40 años. Muchísimas gracias por seguirnos hasta este